No olvides seguirnos y compartir este material. Esto es El Picen. Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos por acá a otro episodio de El Picen Podcast para la gloria de Dios. Estamos aquí en un episodio más. Hace rato que no subía por acá algo de contenido. Estamos acá ensayando con nuevo formato, digámoslo de alguna manera. En cuanto al video, este podcast lo pueden escuchar, ya saben, en YouTube, en Spotify, Apple Music, Amazon Music, en varias plataformas. Subo este contenido, el cual pueden escuchar a quienes les guste. Espero que les guste, espero que algo se pueda aprender, algo se pueda quedar. Quizá no soy el más extrovertido, tiendo a hablar un poco lento. La manera mía de hablar es pausado, lento. Algunos quizá no les guste esa manera de uno expresarse, pero ahí está el botoncito en cada reproductor, en Spotify y en YouTube, para aumentar la velocidad a 2x o 1.5x. Hay gente que escucha así contenido. Entonces puede ayudar de alguna manera. Es mi manera como de expresarme, pero bueno, esperando que les guste este contenido y les doy un saludo especial. Algunos saben, otros no. Me presento, mi nombre es Jimmy Peláez de El Picen Podcast para la gloria de Dios, y vamos a estar hablando hoy un poco de la complejidad de la Biblia. Porque la Biblia no es un libro sencillo. Su belleza, pero a la vez también su complejidad. ¿Y por qué? Porque vamos a estar hablando de eso. Porque hay personas que se hacen la siguiente pregunta: ¿por qué hay que estudiar la Biblia? Algunos dicen, ¿por qué hay que estudiar la Biblia? Porque Dios no dejó simplemente un libro ya escrito con instrucciones claras y listo. Porque la Biblia es tan enredada en algunas partes. Hay personas que dicen esto, lo toman de esta manera. También se preguntan por qué algunos interpretan una cosa de una manera y otros de otra. Esa es otra cuestión en la cual se debate. Porque tanto simbolismo y géneros literarios y una cosa y la otra, es lo que muchos se preguntan. Pues en este episodio vamos a estar hablando un poco al respecto sobre este tema. Pero antes de comenzar, quiero que pensemos lo siguiente. Antes de entrar de lleno, pensemos lo siguiente. Si Dios nos dotó de inteligencia, de raciocinio, y nos puso en medio de un universo tan vasto y maravilloso, ¿no sería normal que su palabra, es decir, la Biblia, nos lleve a escudriñar y a sacar provecho de la misma? Yo pienso que sí, porque siendo Dios, un Dios eterno, un ser eterno y de un poder infinito, Él tiene mucho que brindarnos para aprender hasta el último de nuestros días. Pero bueno, ya que pensamos eso, ahora sí vamos a entrar de lleno a este contenido. Recuerden, si les gusta este contenido, ayúdenme en dándole me gusta
y compartiendo, y así podemos llegar a otras personas. Así que comencemos. La Biblia. La Biblia no fue escrita como un texto plano porque refleja la complejidad de la vida humana y la profundidad de Dios. Fue creada por más de 40 autores durante 1500 años, en contextos variados, exilios, reinados, persecuciones. Por eso tiene tantos géneros: la ley en el Pentateuco, historia en Reyes o Crónicas, poesía en Salmos y Proverbios, profecía en Isaías o Jeremías, evangelios narrativos sobre Jesús, epístolas como las cartas instructivas de Pablo y apocalíptica en Daniel o Apocalipsis. Entonces, cada género tiene sus reglas. La poesía usa metáforas para emociones, no hechos literales. La historia cuenta eventos reales. Entonces, ¿por qué no es más sencilla? Es, como decíamos, la pregunta que muchos se hacen: ¿por qué no es más sencilla? Si fuera un manual simple, entre comillas, limitaría su poder para tratar temas profundos como el sufrimiento o la redención. Entonces vemos que eso limitaría estos temas. Si fuese un manual simple, incluso quizá podía ser más corto, no sé, pero la verdad es que limitaría su poder para tratar muchos temas profundos como el sufrimiento o la redención. Entonces Dios usó formas humanas para comunicarse, invitándonos a estudiar y a reflexionar, no a leer superficialmente, porque el Espíritu Santo nos guía en eso, como dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, una Biblia simplificada no habría impactado la literatura mundial ni sobrevivido culturalmente. Fuese imposible, fuese muy difícil que hubiese impactado, que hubiese tenido la relevancia mundialmente que tiene la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, pensemos en esto. La claridad depende del lector. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un niño entiende las parábolas de Jesús como cuentos divertidos, pero un teólogo ve capas profundas, y esta diversidad hace la Biblia más accesible para todos. Vemos ahí lo bonito de que un niño lo puede ver como un cuento divertido, estos libros que se les entrega a los niños para colorear, para leer, y lo ven como una historia bonita, divertida. Pero cuando un teólogo, ya una persona adulta, un teólogo entra a estudiar la Biblia, ve capas profundas y estudia a profundidad y saca una riqueza enorme de allí. Entonces, esta diversidad hace la Biblia accesible a todos. Miremos, por ejemplo, lo que dice Proverbios 25:2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Entonces, la gloria de Dios, ahí lo dice claro, es encubrir algo, pero honra del rey es escudriñarlo. Nosotros nos toca escudriñar, sacar esas riquezas de la palabra de Dios, porque es que quedarnos simplemente en una lectura simple, valga la redundancia, no tiene como un sentido. Debemos ir más allá. De verdad que se saca mucha riqueza cuando se
estudia la Biblia en sus diferentes formas de estudio, su contexto, biografías de los personajes, en la historia, ir a otras fuentes y conectar con la Biblia, con lo que dice históricamente, con la tradición, con la cultura de aquella época. De verdad que se saca mucha riqueza de allí. Entonces vemos cómo Dios esconde verdades para que las busquemos como tesoros. En Pedro 3, 15, 16, ahí Pedro vemos que admite que partes de las cartas de Pablo, lo pueden buscar luego y ver cómo en Pedro 3, 15, 16, Pedro expresa eso, que las cartas de Pablo son difíciles de entender, pero advierte en contra de torcerlas. Por más de que sea difícil, no hay que llegar y hacer eisegesis de torcer la escritura, de darle otro significado, hacer decir a la Biblia lo que ella no dice. Pero entonces es importante que estudiemos de una manera correcta la Biblia, porque de verdad que se saca un tesoro incalculable de allí. Entonces, ¿esto qué genera? Nos desafía a pedir sabiduría, como lo dice Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, vemos que la complejidad fomenta una relación activa con Dios, no pasiva. Totalmente, constantemente nos está llevando a una relación más activa con el Señor. Ahora hablemos de los simbolismos que tanto confunden a mucha gente. Y no son un error, son una forma intencional de comunicar verdades espirituales que van más allá de lo literal. Por ejemplo, el cordero en Éxodo representa a Jesús en Juan 1:29, o el árbol de la vida, que simboliza la eternidad en Génesis y Apocalipsis. Esto hace que el mensaje atemporal pueda ser aplicable a cualquier época. O sea, al verlo de esa manera, al ver esos símbolos, ayuda a que el mensaje sea aplicable a cualquier época, siendo atemporal, pues como ya lo dije, y no se ata simplemente a un contexto histórico. Por ejemplo, en tiempos de la persecución, como se estuvo bajo el Imperio Romano, los símbolos protegían a los creyentes. Cuando vamos y consultamos esto, vemos cómo esos simbolismos, ellos al copiar sus cartas, al escribir, al enviarlas, con este simbolismo, eso los ayudaba a protegerse también, porque entre creyentes, entre los fieles, sí entendían este simbolismo, pero obviamente los soldados del imperio no lo comprendían. Entonces, otra pregunta que podemos ver que se hacen las personas es ¿por qué no es más directo? ¿Por qué ese mensaje no es más directo de parte de Dios? Y vemos que un lenguaje literal no bastaría para describir lo invisible. No basta. Como el cielo o la lucha contra el mal. Es prácticamente imposible. Jesús, por ejemplo, usaba parábolas para revelar a quienes buscan con fe, pero también para ocultar a los que eran indiferentes, a los que no creían, a los que eran escépticos de la palabra. Entonces vemos algo muy interesante ahí. Por ejemplo, veamos Mateo 13, del 10 al 15, dice que acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les respondió:
porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, ni oyendo no oyen, ni entienden. Entonces Jesús lo hace a propósito y invita a la reflexión y al crecimiento. Y vemos que si todo fuera sencillo, pues perdería la profundidad y la inspiración para, por ejemplo, el estudio teológico, esa riqueza que se saca las personas que estudian teología, ya sea en un instituto o de manera individual, empíricamente, estudian y sacan riquezas impresionantes al estudiar, como ya dije, de una manera correcta la palabra de Dios. Otro texto clave que podemos ver ahí es 1 Corintios 2:14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces vemos que sin el Espíritu Santo los símbolos son absurdos. Ahí Pablo lo dice muy claro, y yo creo que cuando alguno ha leído ese texto se da cuenta, y es fácil de ver de que lo que dice ahí Pablo, que para los que no tienen el Espíritu de Dios, pues es locura y no lo van a entender de ninguna manera. Para ellos resulta absurdo. Como por ejemplo tenemos esos simbolismos en Juan 6:35, que habla del pan de vida, pero para nosotros como creyentes esto nos nutre el alma. Tenemos ejemplos en Oseas 11:1, que dice: de Egipto llamé a mi hijo, y simboliza a Israel y luego a Jesús. En Mateo 2:15 o Salmos 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Conocemos ya el Salmo 23. Y vemos que es una metáfora que ilustra el cuidado de Dios de forma emocional y profunda. Entonces vemos que el simbolismo lo que hace es ampliar el alcance a la Biblia también, y nos permite interpretaciones variadas en detalles, pero un mensaje central claro: el amor de Dios y la salvación por fe. Bueno, ya vamos finalizando este podcast. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Y llegamos, digámoslo de cierta manera, al culpable principal, Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, el más complejo, el más curioso para muchos, difícil de entender para la gran mayoría de nosotros. Es todo un reto leer y sacar las riquezas de este libro. Se puede, obviamente, claro, con la guía del Espíritu Santo y haciéndolo de una manera correcta, claro que sí, pero yo creo que todo cristiano puede decir que Apocalipsis es de los libros de la Biblia más complejos, pero bueno, es un ejemplo perfecto. Y vemos como el género apocalíptico es común en la literatura judía del siglo I, como por ejemplo Daniel y Enoc,
el libro de Enoc, que aquí han habido episodios en los que he comentado este libro. El libro de Enoc y Daniel. Pero bueno, démoslo por ejemplo en Daniel, que usa visiones, números simbólicos. Por ejemplo, el 7 para perfección, o tenemos, bueno, ya por parte de Apocalipsis, tenemos el 666, que es para imperfección, y figuras como bestias, dragones, para describir batallas espirituales y el triunfo de Dios. No es algo literal, un pronóstico literal de eventos, sino una revelación simbólica para consolar a los cristianos perseguidos en Roma. Como por ejemplo el mal que se representa como Babilonia, cuando dice que caerá Babilonia y Cristo reinará. Otra pregunta que se hacen muchos es ¿por qué tantas interpretaciones? Y lo que pasa es que su estilo, el estilo de la Biblia, permite enfoques diferentes, muy distintos. Por ejemplo, hay interpretaciones como la preterista, que es esta interpretación que dice que ya todo fue cumplido en el siglo I con la caída de Jerusalén o Roma. Está la parte historicista, que es a lo largo de la historia, y futurista, con profecías finales. Y también está la idealista, que es lecciones eternas para los creyentes. Y no es un fallo, es una virtud que invita a aplicar verdades en cada era, como contra tiranías modernas. Por ejemplo, el mensaje central es claro: Dios vence al mal y los fieles serán bendecidos, como dice Apocalipsis 1:3 y 22:7. Entonces hay riquezas en el estudio de la palabra, ya lo dijimos, y sucede esto de que hay estas posturas preteristas, futuristas, y ayudan mucho, idealistas. Hay muchas personas, me ha pasado a mí también, de tener una postura quizás futurista, pero cuando vemos algo de la postura preterista, nos llama la atención y cambiamos muchas bases, muchas cosas que ya dábamos quizá por sentadas, y analizamos y hace sentido, y de cada una se sacan cosas muy interesantes. Igual seguimos siendo hermanos en Cristo, obviamente, y ese tipo de posturas pues no interfiere en nada en nuestra fe. Entonces tenemos también, por ejemplo, que en Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, declarada implica símbolos, no literalidad, similar a Daniel 12:4, que dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Los símbolos se abren en capas, como Jesús cita a Daniel en Mateo 24:15 y Apocalipsis 22:18-19, y advierte contra añadir o quitar, pero a quienes lo leen. Y si fuera sencillo, pues perdería su poder visionario. No anima a estudiar en comunidad, orar, vigilar. Y lo que hace esto es evitarnos lecturas sensacionalistas. Entonces, en resumen, tenemos que la Biblia usa géneros y simbolismos porque Dios se reveló a través de la historia humana, haciendo su palabra viva y dinámica, como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es fácil,
para no ser superficial, nos desafía a buscarlo con todo nuestro ser, como dice Deuteronomio 4:29. La claridad esencial está ahí, la salvación por gracia en Cristo es directa, como Romanos 10:9, pero la riqueza nos invita a crecer. Deuteronomio 29:29 lo dice perfecto. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Efesios 1:17-18 dice, pide que pidamos el espíritu de sabiduría para entender. Entonces, eso es lo que vimos aquí en este episodio. ¿Por qué no es más simple? ¿Acaso la vida no es compleja? ¿Por qué esperar que la revelación de un Dios infinito sea así algo simple? Estudiemos mejor en comunidad, como lo hacían los de Berea. Recordemos a los de Berea en Hechos 17:11, que examinaban las escrituras. Esta vida es compleja y no podemos pretender que la Biblia sea un libro sencillo, ya un manual ahí simple. No, ya vimos la riqueza que podemos sacar de la palabra de Dios, así que estudiémosla y agradezcamos al Señor por su palabra. Y gracias por escuchar, gracias por brindarme sus oídos para haber escuchado esta pequeña enseñanza. Y nos veremos en un próximo episodio. Y nos escuchamos también, ya saben, en Spotify, Apple Music y por acá en YouTube también. Así que Dios los bendiga y hasta la próxima.